Buenos días, buenas noches, buenas tardes para todos, todas y todes los que estén escuchándonos y viéndonos. Estamos en el tercer seminario virtual Músicas y Géneros 2022 de la Red de Compositoras Latinoamericanas REDCLA. Esto es parte de la mesa Nuevos Medios y Tecnologías. En esta mesa hoy vamos a estar con Alma Calderón y Marcela Laura Perrone, que les está hablando, charlando sobre qué es la tecnología, dónde nos ubicamos en relación a la tecnología y pensando que estos temas no solo abarcan la creación musical con nuevos medios, sino que puede también implicar problemas sociales, problemas de género, ambientales, de ecología y un largo etcétera. Así que, hola Alma, ¿cómo estás? Bien, buenas noches, buenas tardes, días, depende de donde nos vean. Así es. Bueno, estamos ansiosos, ansioses por conocer cómo es tu presentación, de qué nos vas a hablar. ¿Querés compartirnos? Ujú. Bueno, antes que nada quiero agradecer a la Red LAC, al seminario, por invitarme, por abrirme este espacio para compartir mis resultados de investigación en la línea de género y música y bueno, que sea un aporte, ¿no?, al espacio, a la discusión que se está generando en esta red y esto para seguir avanzando. Genial. Muchas gracias, agradecidas y agradecides todos. Bueno, por supuesto que todo esto también es posible gracias al apoyo que hemos recibido de parte de Ibermúsicas, que nos permite realizar una serie de actividades virtuales, algunas presenciales y también una convocatoria a obras que resultará en un concierto con estrenos. Así que, bueno, Alma, todo tuyo. Ahí vamos. Bueno, voy a compartir pantalla. A ver, compartir. Presentación. Bueno, ¿se ve todo ok? Perfecto. Bueno, antes que nada, me gustaría presentarme. Bueno, mi nombre es Alma Calderón. Y soy socióloga, música también, música instrumentista, y bueno, pues lo digo esto para situar un poco por qué he desarrollado este tema de investigación, que lo vengo trabajando desde el 2018, cuando inicié mi etapa de maestría en estudios de género y bueno, lo he ido desarrollando a lo largo del tiempo hasta el día de hoy con mi tesis doctoral. Se ha proyectado hacia una tesis doctoral. Entonces, lo que presentaré aquí es un mix, digamos, de lo que ha sido la primera fase para un poco situarnos sobre las problemáticas que ha tenido el género, ¿no?, en el tema de la música y un poco, pues, adentrarme a lo que es el uso de las plataformas y las tecnologías, pero no ahondar en eso porque me parece como importante un poco resaltar ahí de dónde venimos, ¿no?, cuál es el punto de partida para poder hacer como una reflexión hacia dónde vamos y en un futuro, cuando esperando tener los resultados sobre el tema, bueno, tecnologías que ya lo veremos, para posteriores espacios presentar estos resultados. Bueno, voy a empezar a hablar sobre la tesis que desarrollé en el máster, que tuvo como título ¿Y dónde estamos las mujeres en el mainstream del género en el sector de la música? Y aquí lo que quiero es como hacer una aproximación teórica y metodológica desde la perspectiva de género. Como decía antes, el origen de este estudio comienza en el 2018, pero aquí lo corté hasta el 2021 y una primera fase es, lo pienso yo en dos fases. Una es el estudio realizado en Barcelona durante el 2018 y 2020, donde se profundiza sobre las brechas de género en el sector de la música. Y posteriormente, bueno, que esa es la fase que me encuentro hoy, cómo entendemos el género, la música, las tecnologías, sobre todo cuando surge esta emergencia sanitaria del COVID-19 y que me ha traído, por ejemplo, ahora aquí a otras latitudes como el sur global, Chile en concreto. Y bueno, ahora lo que se intenta es profundizar justamente en esas brechas de género, ¿no?, en el sector de la música, pero ahora cómo las tecnologías también han servido para visibilizar este problema.
Como podrán ver, aquí me pareció interesante resaltar este flyer de una banda donde yo tocaba en Barcelona y creo que es muy representativo de lo que se trata de, pues, de abordar, ¿no? La infrarrepresentación de las mujeres en el sector de la música y justamente como es una, trato de abordarlo desde una perspectiva metodológica, feminista y situada, pues aquí la pregunta es cómo yo me siento en un entorno, cómo experimento esas brechas, esas dificultades y esas barreras en el sector de la música y a partir de aquel planteamiento de lo personal es político, me pregunto, ¿qué dificultades experimentamos las mujeres y disidencias en el sector de la música? Pregunta que, bueno, que he ido desarrollando a lo largo del tiempo. Para entonces, en Barcelona, el objetivo era identificar las principales dificultades y barreras del sector de la música, en ese caso en Barcelona, pero ahora incorporo el indagar el rol que han tenido las tecnologías en otras latitudes. En un primer momento intenté, bueno, en la primera fase intenté evaluar desde la perspectiva, experiencias situadas, el impacto que han tenido la estrategia del género en la política pública en el sector de la música basado en la Ley de Igualdad de Género del 2007 del Estado español. Y luego en un segundo punto, en un segundo objetivo, sería conocer las estrategias que artistas y profesionales han implementado en los últimos años para ganar los espacios de visibilidad en el sector musical. Me pareció interesante pues traer sobre la mesa estos libros pues canónicos de la musicología y género en donde encontramos a Lucy Green, Patricia Atkins, Susan McLaren y Pilar Ramos López, que justamente pues han sido los textos orientativos que y de cabecera, ¿no? Que me han permitido un poco pues esto desarrollar las líneas de investigación en mi trabajo de campo. Sumado a esto, los fundamentos teóricos que me permiten hacer una aproximación feminista es hablar desde las teorías del punto de vista planteado por Sandra Harding, quien propone el desarrollo de una epistemología feminista que se origina desde los diferentes posicionamientos que encarnan experiencias y punto de vista situado. A esto sumado el conocimiento situado que tanto habla Haraway, que considera que los puntos de vista no son neutros, sino que por el contrario, generan un conocimiento parcial y situado basado en las experiencias encarnadas. También Audrey Rich, habla sobre una política de la localización, que además de esas experiencias situadas, también hay que ser se sitúa en la especificidad de la propia realidad social, étnica, de clase económica, sexual de cada persona y que, bueno, es atravesada en la realidad de cada una. Para, a partir de aquí, entender, digamos, un enfoque interseccional en donde las teorías del punto de vista, el conocimiento situado y las políticas de la localización nos dan como, en suma de todo esto, una perspectiva interseccional. Bueno, a partir de aquí, de este enfoque, lo que yo intenté es adentrarme en la Ley Orgánica de Igualdad /2007 del Estado español, que en su artículo 1, sobre el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres, esta ley tiene por objeto hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres, en particular mediante la eliminación de la discriminación, sea cual fuere su circunstancia o condición, en cualesquiera de los ámbitos de la vida y singularmente las esferas política, civil, laboral, económica, social y cultural. Aquí, bueno, esta ley se caracteriza justamente por algunas dimensiones que llamaron mucho mi atención y es que se especifica muy bien el tema de la discriminación por razón de género y por razón de sexo y el acoso sexual por razón de género y por razón de sexo, que es estas dos dimensiones que me parecieron relevantes para mi proyecto de investigación. Esto, ¿cómo lo hice? ¿Cómo me acerqué al trabajo de campo? Bueno, pues aquí recuperé la propuesta de Bárbara Biglia sobre la investigación-acción feminista, que en sus palabras es una metodología que denuncia el positivismo científico cuyas bases se cimentan en una ciencia imparcial, masculinizadora y totalizadora que invisibiliza el género. Por tanto, la autora propone una metodología
que pone en el centro las narrativas generadas en lo cotidiano, los aportes, los conocimientos y los saberes feministas en la conjugación de la acción política que conlleva este proceso. Y aquí la autora, Bárbara Biglia, en su tesis doctoral desarrolló una propuesta que se llama Working in Progress y que, bueno, es más que nada una propuesta metodológica que en mi rol como investigadora me comporta, digamos, un compromiso al cambio, una ruptura, observar la dicotomía de lo público-privado, observar la relación de interdependencia entre teoría y práctica, a partir del conocimiento, la perspectiva situada, bueno, también participar en la asunción de responsabilidades con los entornos, digamos, con la realidad estudiada en este caso, la valoración, el respeto de la agencia de todas las subjetividades, también observar la puesta en juego de las dinámicas de poder, ver bueno, también tener una continua apertura, ser reflexiva, autocrítica con ese conocimiento que se está generando ahí en el terreno. También tomar en cuenta los saberes colectivos, las lógicas no propietarias y, bueno, una redefinición del proceso de conocimiento es como la validación que se construye a través de estas narrativas. Y bueno, en su momento trabajé, bueno, mi criterio de selección fueron trabajar con músicas y profesionales del sector, situadas sobre todo en Barcelona, y ese trabajo se dividió en dos tipologías de análisis. Una que es las trabajadoras de la música, mujeres, disidencias, instrumentistas, intérpretes, cantantes, productoras, DJs y sonidistas, y la tipología B, que es el ecosistema musical en general, que es managers, gestoras culturales, periodistas y profesionales del sector. Bueno, se realizaron 3 entrevistas a profundidad y en la primera parte, los resultados, digamos, unos primeros resultados de aquella aproximación sobre las brechas de género encontradas, fue en el mercado laboral las principales barreras para el grupo A, que como decíamos son mujeres músicas y disidencias. Nos hablan de una precarización laboral, la ausencia contractual, la intermitencia genera, pues, digamos, una desprotección, una precarización laboral, ausencia de los derechos laborales, que comporta las bajas por maternidad, enfermedades o lesiones, no tienen, digamos, protección en este sentido a nivel social. Las brechas salariales, evidentemente, y bueno, también aquí la desigualdad tributaria que afecta en el acceso a la jubilación a una vejez digna. Esto por parte, digamos, de las músicas a todo terreno. Y por el otro lado, el grupo B, que es las gestoras culturales, periodistas y profesionales del sector, pues ellas detectaron la segregación laboral, el techo de cristal que se desarrolla a partir de los sesgos de género, sobre todo en los puestos de cargo directivos, liderazgos, etcétera. Estereotipos que están fuertemente marcados por sectores masculinizados o sectores feminizados, y el fenómeno de la secretarización, es decir, aquí es muy interesante resaltarlo porque estamos hablando de, por ejemplo, puestos de liderazgo súper fuerte que al final se ven o se encuentran en un proceso de secretarización o de mansplaining, que lo experimentan porque resulta que aunque ellas dieron una idea, pues si es un hombre el que da la idea, pues es escuchado. Sin embargo, estas personas, mujeres o disidencias, no son escuchadas. Y bueno, aquí me pareció interesante mostrar estas gráficas en donde a partir del software, el Atlas T, me di a la tarea de analizar, de hacer el análisis del discurso para encontrar las recurrencias de lo que decían, el cómo lo decían, y bueno, las categorías emergentes en el mercado laboral encontramos por un lado para el grupo A la desigualdad tributaria para las trabajadoras de la música y por el lado B para las trabajadoras, digamos, del sector, gestoras, periodistas, etcétera, pues es el proceso de la secretarización. En cuanto a la dimensión del acoso sexual por razón de género y por razón de sexo, entonces encontramos una categoría emergente en el grupo A, que es la infravaloración y que se desarrolla a partir de consecuencias de una maleta patriarcal de los espacios masculinizados.
violencias que se viven sobre y detrás de los escenarios, estereotipo y segregación, desigualdad de oportunidades. Es decir, aquí, por ejemplo, si eres técnica de sonido, no se te daba igualmente la oportunidad que a un hombre, un paro masculino. Es decir, no es lo mismo un técnico de sonido, una técnica de sonido, entonces ahí se creaban brechas, ¿no? En cuanto a oportunidades laborales. Y la falta de reconocimiento justamente. La categoría emergente en cuanto al grupo B se encuentra la infrarrepresentación, y esto quiere decir la segregación en base a estereotipos, brechas de género en los espacios de liderazgo, brecha salarial y el fenómeno otra vez de la secretarización. Y pues aquí les muestro otra vez el análisis de discurso de lo que dijeron estas personas entrevistadas. Y en cuanto al impacto institucional, que esto es interesante y guarda más relación con la ley de igualdad y que tiene que ver con las acciones positivas, es decir, se crea una ley de cuotas, hablemos de acciones positivas, de la discriminación positiva aquella. Bueno, pues en cuanto al grupo A, sale una categoría emergente que encuentra que esta es una política esencialista, ¿no? Por un lado, sus fortalezas es que se ha logrado visibilizar y corregir mediante los desequilibrios de género en los escenarios, o sea, se ha logrado la paridad en cuanto a festivales, conciertos, programaciones, parrillas de radio, televisión, etcétera, pero por otro lado encuentran que se ha generado una política esencialista que por el simple hecho de ser mujer, a lo mejor te dicen vente a tocar, vente a no sé qué, sin haber realmente un cambio significativo. En cuanto al grupo B, pues hablan del efecto rebote, y esto tiene que ver con las fortalezas primero que se ha logrado en obligar a los festivales, a los espacios de festivales y conciertos, que incorporar la paridad de género, y esto está muy supeditado pues a las contrataciones menores, por ejemplo, festivales que reciben algún apoyo económico por parte del Ayuntamiento de Barcelona, etcétera, pues tienen que cumplir esta paridad para poder, digamos, rendir cuentas. Pero la dificultad es que se está consiguiendo un efecto rebote, y esto lo decían como bueno, sí, se está consiguiendo que los programadores y organizadores de festivales incorporen la paridad de género. Sin embargo, no se está realizando un trabajo que acompañe, digamos, realmente esta incorporación de la perspectiva de género en el sector musical. Y por el contrario, lo que se está logrando es imponer. Entonces, aquí falta como una especie de acompañamiento, medidas y protocolos que también acompañen los procesos de incorporación de la perspectiva de género en estos espacios. Ahora, en la segunda fase, las estrategias para visibilizar y erradicar las brechas de género. Esto ya lo ubicó durante el 2020, 2021, bueno, lo que he ido observando unas primeras aproximaciones. Aquí quiero hablar de las mediaciones tecnológicas en el sector. Durante la crisis sanitaria decretada por el COVID-19, se incrementó la actividad virtual, en donde emergieron ágoras virtuales que durante el 2020 y 2021 fortalecieron las narrativas del género en la música, visibilizando las brechas existentes en el sector. En la actualidad, estas interacciones entre el gremio se encuentran cada vez más mediadas por las tecnologías y el Internet de las cosas, que han ido cobrando mayor fuerza en las prácticas musicales cotidianas y que a la larga se han transformado en prácticas colaborativas. Aquí me parece interesante mostrarles algunas, digamos, capturas de lo que he ido como registrando en los últimos, los últimos años, y que es como cómo se ha visibilizado las brechas de género en el modo online. Aquí encontramos plataformas que están el Instagram, el Facebook, el Twitter, incluso, bueno, pues plataformas también como el Zoom, como el Meet, como estas que han generado espacios de discusión para visibilizar las brechas de género y que de alguna manera han socializado este problema, se ha verbalizado en el ámbito de lo público y en el ámbito de lo virtual.
generando así oportunidades también para, digamos, proponer y resolver, ¿no? Erradicar las brechas de género en términos de política pública. También encontramos prácticas colaborativas. Yo aquí me tomé el atrevimiento, pues, de un poco situar también lo que se está haciendo dentro de RedLAC, o sea, las prácticas colaborativas en cuanto a la creación musical, que, bueno, ya en algún momento algunas compañeras hablarán de esto, pero bueno, me pareció interesante la plataforma, reflejar las plataformas que se han creado para hacer este tipo de trabajo colaborativo. Y por el otro lado, por ejemplo, lo que tenemos es una apropiación de los espacios en términos pedagógicos para, por ejemplo, generar coworking, para generar debates e incluso ensamblajes musicales que se dan de manera desterritorializada y asincronizadamente, por decirlo de alguna manera, pero que, bueno, podemos ver que hay una apropiación del ámbito virtual y de los entornos digitales por parte de más compañeras y compañeros músicas que se atreven, pues, a mostrarse y también, hay que decirlo, a romper con los sesgos y los estereotipos que comporta, digamos, mostrarse en el ámbito de lo digital, que ya no tienen que ver con los con responder a un estereotipo en concreto, sino que ya cada vez son más los cuerpos que aparecen en estos medios, ¿no? Más diversidad corpórea o corporal. También se detectan activismos feministas 2.0, lo puse aquí, y eso quiere decir que también, además de generar un debate, de detectar y visibilizar las brechas de género en el sector de la música en entornos digitales, y además de crear prácticas colaborativas, también se genera activismo, y esto a través de cambiar las tecnologías de proponer, digamos, plataformas, de proponer aplicaciones que permitan también erradicar las brechas de género en el sector musical. Entonces hay una eclosión, ¿no?, de plataformas que, pues, esto, permiten, pues, también apoyar, ¿no? Apoyar también la cuestión esta de que haya más mujeres presentes en el sector de la música. Por ejemplo, aquí me tomé el atrevimiento también de mostrar lo que es el proyecto Compromiso Morado en Chile, que justamente es un proyecto que acaba de nacer en marzo del 2022, salió a la luz, y que, bueno, pues lo que busca es erradicar las brechas de género en el sector de la música en Chile a través de una herramienta que es un autotesteo dirigido a los agentes culturales que desarrollan festivales y conciertos con la finalidad de que se autoobserven y después de aquí se haga, digamos, se adquieran compromisos. Los invitamos ahí a visitar la página. Y bueno, también por otro lado están FemNoise, que es una plataforma que se desarrolló durante el 2020, me parece, en diciembre del 2019-2020, y que, bueno, se ha hecho una plataforma que genera comunidad, no solamente a nivel local, sino que a nivel internacional. Y como verán, pues bueno, genera comunidad para contactar músicas con otras músicas, talleres de formación, etcétera. Bueno, también por acá me llamó mucho la atención hablar del Lucatón, que este es una, digamos, actividades o acciones que se desarrollaron en los entornos digitales durante la pandemia y que justamente las trabajadoras de la música impulsaron para crear canastas y crear el apoyo solidario con otras compañeras que necesitaban justamente pues la ayuda frente a la incapacidad del Estado de resolver, ¿no?, ciertas situaciones. Entonces, es muy interesante el espíritu colaborativo que ha salido de aquí. En definitiva, las mujeres están reinterpretando las tecnologías como instrumentos para la organización política y como medios para la creación de nuevas comunidades feministas. El impulso de las organizaciones de mujeres y de las ciberfeministas en este ámbito se puede considerar en gran importancia no solo por la cantidad de iniciativas contabilizadas, como por la innovación de los usos estratégicos y creativos que hacen los colectivos
feministas en la red. El uso de las tecnologías de la información no ayuda solo a superar las desigualdades de género, sino que además fomenta el empoderamiento de las mujeres a través de la creación de redes. Conclusiones. Bueno, me pareció interesante aquí citar a Nancy Fraser y el debate que hay en cuanto a la distribución o el reconocimiento, porque es un poco como los puntos de discusión en cuanto a visibilizar las brechas de género, y lo que se busca justamente es el reconocimiento y también esta redistribución de los recursos. Para Fraser, entiende que una de las paradojas actuales consiste precisamente en que mientras las políticas de redistribución parecen pasar en un segundo plano, incluso en ocasiones tienen efectos perversos como el segmentar la población beneficiada, también entiende que las políticas de reconocimiento son el resultado de la presión ejercida por colectivos anteriormente discriminados como minorías sexuales. Por su parte, Butler centra este debate más que desde un punto de vista normativo, lo centra más en un punto de vista de los conflictos sociales, y ella va más allá. Dice que el tema de la discriminación afecta a la globalidad del sistema y que por consiguiente los llamados problemas culturales no son periféricos, sino centrales. Es decir, que no depende tanto también de las cuestiones de mínimos de bienestar material, o etcétera, sino que nada más tenga que ver con el tema de ser trabajadora o no, según qué derechos o no, sino que además hay una cuestión más compleja que es atravesada por una interseccionalidad y que, bueno, por aquí genera conflicto y genera tensiones. Bueno, y en cuanto a la infrarrepresentación, como lo decía, está relacionada a la falta de reconocimiento y que también a partir de aquí se genera un techo de cristal. La infravaloración tiene que ver con la falta de retribución económica, la falta pues eso, de equidad de los salarios, por decir de alguna manera. Y por otro lado también tenemos el efecto rebote que se genera a partir de la discriminación positiva y de los esencialismos como política pública y que no está correspondiendo adecuadamente, ¿no? En los cambios sustantivos que se requieren. Y la secretarización y la desigualdad tributaria, que bueno, es un hecho que ya está muy presente y que forma parte de, digamos, de una brecha invisibilizada y que pues hace falta profundizar. Y en cuanto a las brechas de género en el ámbito tecnológico, pues encontramos una dictadura algorítmica, capitalismo de plataforma, que los riesgos son es que existen los algoritmos con sesgos de género, existen brechas incluso étnicas que tienen que ver, por ejemplo, dejar excluidas a otras lenguas, a otras formas de comunicar, brechas de clase que tienen que ver con el acceso al equipamiento y a la infraestructura mínima, y la brecha generacional, que tiene que ver, perdón, que tiene que ver justamente con, pues eso, que las tecnologías van muy rápido, van evolucionando muy rápido y pues superan muchas veces, si no hay una capacitación, una política que acompañe también esta preparación para estar frente a las tecnologías, pues también va a generar, volvemos a lo mismo, a una desigualdad, ¿no? En los espacios públicos, del acceso a los espacios públicos en modo online. Y en relación a los resultados con los fundamentos teóricos, se asocian las dificultades en el sector de la música a las prácticas discriminatorias como consecuencia en parte de una musicología patriarcal que persiste en los espacios de creación musical y conlleva la reproducción de prácticas discriminatorias por razón de sexo y de género. Encontramos las brechas de género, encontramos violencias machistas en prácticas y prácticas discriminatorias en cuanto a acosos, volviendo los espacios de creación musical inseguros. También el malestar generalizado que existe frente a la falta de reconocimiento como detonador de las desigualdades y violencias que afectan negativamente el desarrollo artístico y profesional de las mujeres y disidencias en el sector de la música, y a la falta de desarrollo de marcos normativos que garanticen los derechos laborales desde una perspectiva de género. Y bueno, en cuanto a la ley de igualdad, bueno, sí, ciertamente ha impactado de manera positiva en la creación de
programación paritaria o que los escenarios sean más paritarios, sí que falta doblar los esfuerzos para abordar esta problemática desde un enfoque interseccional en el que se incorporen las disidencias sexuales y sobre todo que no solo sea afectista, sino que también tenga un carácter realmente transversal. Y ya por último, que me faltó un poco ponerlo por ahí, pero también hay que tomar en cuenta que en relación a las tecnologías, pues encontramos que hay una feminización de las tecnologías y de los entornos digitales y que creo que la tarea ahora que nos corresponde es justamente despatriarcalizar las tecnologías y volverlas más humanas, más amigables y más, digamos, pues más próximas, ¿no? Sobre todo para evitar que se generen nuevas brechas que justamente está afectando y bueno, esto sería, digamos, la segunda fase que me correspondería un poco abordar ya en el segundo, en la segunda vuelta, que tiene que ver con las tecnologías, cómo el género, la música, las tecnologías y esta intersección generan nuevos ensamblajes, no solo musicales, sino también se vuelven prácticas colaborativas y se generan nuevas ciudadanías virtuales que están incidiendo en la política pública y creo que aquí hay toda una línea pues por desarrollar y descubrir. Pero por de momento yo me quedo aquí. Gracias. Bueno, ahora que estoy compartiendo, sí, este PowerPoint, les voy a compartir un poco sobre mi investigación sobre Hilda de Anda, una compositora cordobesa, argentina. eh, y este trabajo se propone reflexionar sobre su obra y su figura, revisando la documentación disponible y reconstruyendo la trama de sonidos de las nuevas músicas, los vínculos entre personas y circunstancias. A la indispensable tarea de examinar las fuentes primarias y a enmendar errores u omisiones, sumamos la invitación a considerarlas bajo una perspectiva decolonial y feminista actual. Hilda nació el 13 de abril de 1925 en Córdoba, Argentina. Según su propio currículum mecanografiado que se conserva en la fundación del archivo Aronian Paraskevaidis, fechado el 14 de febrero de 1965, ella misma cuenta que realizó sus primeros estudios musicales en Buenos Aires desde 1940 a 1948 con el compositor Honorio Sicardi. Realiza estudios superiores en composición musical con Gianfrancesco Malipiero, quien a su vez había sido maestro de Sicardi entre 1949 y 1950. Es decir, ella se traslada a Venecia en ese par de años. Durante esos años entonces también se perfecciona en dirección de orquesta y composición musical con Hermann Scherchen. Las primeras experiencias que tiene Hilda tienen que ver con la composición y con el estreno de obras. En el octubre del 54, la Orquesta Sinfónica Nacional interpreta su música para arcos, compuesta en 1952. Vianda le escribe luego a su maestro Malipiero. Aunque el público no sabía con certeza si silbar, aplaudir o callar, las críticas reconocen mis grandes medios y reconocimientos técnicos. La compositora explica que a comienzos de 1950 las orquestas oficiales estaban concentradas en la interpretación de un repertorio nacionalista o bien de una especie de tango sinfónico, entre comillas, realizando una comparación. Cito, es como si se llevara a la Fenice, tocados por su orquesta, le dice a Malipiero, o la de la Scala, una tarantela o una música similar. Esta cita la tomo de Johann Merrich, que ha estudiado la correspondencia entre Dianda y Malipiero. Más allá de una posible subestimación hacia algunas músicas populares, la descripción apunta a la poca apertura a la diversidad de estéticas de las orquestas de la época. Las dificultades en torno a la aceptación de sus obras también se ven agravadas por cuestiones de género, ya que, y cito a Hilda, la solista, ella también, forma parte de la Orquesta Sinfónica de Buenos Aires, es excelente como intérprete, como artista y como persona, pero ya que además de todos estos defectos también tiene que ser mujer, creo, por no decir que lo sé, que todo se vuelve más difícil. La solista a la que está aludiendo es la violonchelista Emma Curti, su compañera en la música y en la vida,
quien estrenara y va a estrenar varias de sus obras, ya que Hilda también se las dedicará. En 1957, la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, con dirección de Lorin Maazel, interpreta en el Teatro Colón su concertante para violonchelo solista, instrumentos de viento, contrabajos y percusión. Maazel le sugerirá aplicar para la beca de la Fundación Guggenheim, pero advirtiendo las pocas posibilidades de que le sea otorgada, Dianda planea un nuevo viaje a Europa. Sus deseos de salir del país van en aumento. Continúa componiendo a la vez que se dedica a difundir regularmente la música contemporánea de su época en conferencias y en ciclos de audiciones en Radio Nacional Argentina entre 1954 y 1958. No es fácil reconstruir algunas partes de la biografía de Hilda de aquellos años. Johann Merrich señala varios errores surgidos de imprecisiones, como el de la entrada del famoso New Grove Dictionary of Music and Musicians, en la segunda edición de 2001, escrito por Raquel Casinelli de Arias, y la fecha de su primera estadía en París, establecida erróneamente en 1958 y repetida en otras fuentes, como el Latin American Classical Composer a Biographical Dictionary, la cual enmienda consultando el abundante intercambio epistolar entre Dianda y Malipiero que se conserva en la Fundación Chini. Y observa que en la correspondencia entre Dianda y Malipiero de los años no se menciona en ningún momento algún interés de Dianda por la música electroacústica. Pero es posible entender esa ausencia en la correspondencia porque no estaban dadas, probablemente no estaban dadas las circunstancias para una conexión directa entre Hilda y, por ejemplo, las figuras pioneras importantes de la música electroacústica en la Argentina, como Francisco Kreufel. Durante la década siguiente, tanto los que habían sido discípulos de Paz, como Kreufel, y también estaban relacionados con la agrupación Nueva Música, como también los discípulos de Ginastera, junto con los becarios y becarias latinoamericanos y latinoamericanas de tendencias estéticas muy diversas, allí sí se encontrarán en el nuevo escenario alrededor de las actividades del CLAEM del Instituto de Itela en la década del 60. De manera que no podríamos determinar realmente si Dianda estaba al tanto en 1958 de los adelantos en materia de música electroacústica de su propio país y si podría resultar interesada de las actividades que comenzaban a realizarse fuera de su círculo social y artístico más inmediato. De la lectura de la correspondencia entre Dianda y su maestro parecería que aún estaba enfocada en cuestiones básicas de supervivencia, tratando de que sus obras sean interpretadas sobreponiéndose a la crítica bastante hostil y a los prejuicios de la sociedad de su tiempo. Ante un medio que percibe como poco favorable, la compositora intenta por varios medios salir de la Argentina y el primer destino será París, proyectando desde allí un nuevo viaje a Italia. En 1958 entonces recibe un patrocinio del gobierno francés. Hilda y Emma llegan a París el 15 de enero de 1959. Planean quedarse un mes, pero finalmente se quedan hasta fines de junio. Durante su permanencia en París, la correspondencia con Malipiero se interrumpe por casi 5 meses, por lo que Merrich, nuestra informante, le resulta difícil reconstruir los acontecimientos. Acá, esta es especulación mía, es probable que haya encontrado inesperadamente un medio muy estimulante y se ampliara su gama de intereses iniciales. Las experiencias de varios compositores de música instrumental en el estudio de música electroacústica ligado a la radiodifusión francesa y al Grupo de Recherches de la Musique Concrète proponían una nueva experiencia de escucha, la cual llevaba a la concepción de la composición como un campo donde se estudian y experimentan libremente las posibilidades de los sonidos. Es decir, lo que ya venía experimentando Edgar Varèse y que se ve reflejado en un conocido texto de la época que compila fragmentos de sus conferencias llamado justamente de la liberación del sonido. Así es que posiblemente Dianda redefine el itinerario buscando continuar su formación y experiencia, ya no en Venecia con Malipiero, sino en los lugares donde estaban surgiendo las nuevas tendencias. Así envía una carta para participar de los cursos de Darmstadt
Y el 13 de mayo también enviará una solicitud para la admisión en el estudio de fonología de Milán, de la RAI. En ese currículo que consulté, mecanografiado, que se conserva en el archivo de la Fundación Archivo Aronian Paraskevaidis, Dianda menciona la experiencia parisina bajo el ítem cursos de especialización y actuación profesional y se describe como música concreta en París desde enero hasta abril de 1959 con el grupo de investigaciones musicales de la radiodifusión francesa con Pierre Schaeffer, creador de esta nueva experiencia musical, y Michel Philippot. Bien, Hilda entonces manda esas solicitudes al laboratorio, al estudio de fonología y también a los cursos de Darmstadt. Es aceptada en el estudio de fonología y luego de pasar por Florencia, Roma y Venecia, Hilda y Emma llegan a Milán a finales de octubre. Entre el 12 de noviembre y el 17 de diciembre de 1959, Hilda trabajará intensamente para terminar su primera obra electrónica, estirando el plazo original que le había dado 15 días, que le había sido otorgado como compositora invitada. Acá tenemos entonces un enlace para las personas que estén interesadas para escuchar en línea esta obra y también la documentación que se encuentra disponible de todos estos acontecimientos que les estoy contando. Pero ¿qué pasa? Y esto nos interesa en nuestro estudio con perspectiva de género. La noticia de su admisión en el estudio de fonología, asociado a su naciente interés por la música electrónica, fue muy mal recibida por su maestro Malipiero. Evidentemente, la electroacústica no era un asunto que a él le interesara personalmente e intenta influir a Dianda comunicando enfáticamente su desaprobación. El primer argumento esgrimido por el maestro fue que ella era una diletante de la música electrónica, que antes de componer música electrónica tenía que estudiar y componer música instrumental, que era lo que se tenía entonces a disposición. Un argumento pobre si se comprueba que la compositora de ya 34 años hacía tiempo que se había formado en composición, interpretación y dirección orquestal y que seguía perfeccionándose a través de cursos internacionales mientras componía y estrenaba sus obras. Dianda le responde con una obviedad. Habiendo tan pocos laboratorios, acceder a ellos es un privilegio, por lo que las personas que acceden a ellos están en igualdad de condiciones, haciendo sus primeras experiencias. En la carta, Dianda no menciona su actividad con Pierre Schaeffer, que podría haber sido de alguna manera un arma de defensa de las acusaciones formuladas por Malipiero, nos dice Johann Merrich. Pero a mí me parece que realmente Dianda no se defiende de una discusión de la que no le interesa participar. Malipiero intentará desalentarla con otro golpe bajo, escribiéndole que en el estudio de fonología la habían aceptado solamente por su condición de extranjera, a cambio de la emigración italiana a la Argentina. Dianda le responde a Malipiero con ironía. Como Argentina podría interceder ante la RAI, que solo permite trabajar en el estudio electrónico a los extranjeros, apoyados por sus respectivos representantes diplomáticos, lo que deja afuera muchos buenos músicos italianos jóvenes que no pueden obtener el permiso porque son italianos. Eso es una cita de una carta de ella. Era frecuente la utilización como argumento de una supuesta falta de méritos suficientes para desestimar a las obras de las compositoras, las cuales no tenían las mismas oportunidades de formación y de profesionalización que sus colegas en aquel momento, una situación que se repetía también en otras áreas. De manera que nos encontramos que una sudamericana logra infiltrarse entre los compositores en residencia y ser aceptada en 1959 para trabajar en uno de los pocos laboratorios que existen en la época. El sentido común diría que hubo un error. Ese simple hecho resulta llamativo y sospechoso. Las mujeres en el mundo de la música eran aceptadas en la interpretación de algunos instrumentos, en la actividad docente y en la investigación, especialmente folclórica. Excepcionalmente podría haber alguna compositora, pero desde ya que aquel sentido común arraigado socialmente diría que no podrían entender ni manipular la tecnología de un laboratorio. Solo para ejemplificar.
Ese mismo año, la británica Delia Derbyshire, quien se había formado en música y matemáticas, solicita un puesto en el sello Decca Records, donde le respondieron que no contrataban mujeres para sus estudios de grabación. Esto es una cita de un artículo de Helen Barrett. Algunas compositoras como Beatriz Ferreira, también argentina, nacida en Córdoba en 1937, lograban ser aceptadas como asistentes de compositores que conocemos y que han sido consagrados dentro de la historia oficial de la música electroacústica. En el caso de Beatriz, asistente de Pierre Schaeffer. Mientras tanto, sobre la marcha, las compositoras iban aprendiendo las formas de utilizar las nuevas tecnologías. Esto lo cito de Riestra en otra entrevista, Agustín Riestra, que publicó Caso. Contrariando estas creencias, hemos visto recientemente en documentales como Sisters with Transistors de Lisa Rovner del 2020, que rescatan la temprana presencia y trabajo sostenido en la escena electroacústica de figuras como Delia Derbyshire, Lori Spiegel, Susan Ciani, Eliane Radic, Paulina Oliveros o Wendy Carlos. En el film, la pregunta inicial formulada por Laurie Anderson de cómo exorcizar la misoginia en el canon de la música clásica o de concierto occidental apunta para la libertad que pudo haber permitido en ese momento el trabajo en los laboratorios, saliendo a la vez de un ambiente excluyente, como de lenguajes y estéticas que ya se percibían poco atractivas o agotadas. Sin embargo, en este caso la crítica al canon omite la autocrítica que se evidencia en la ausencia de compositoras y disidencias provenientes de países, entre comillas, periféricos. Es llamativo en este documental que no hayan surgido para la pesquisa previa a la realización nombres como Beatriz Ferreira, Nelly Moreto, Graciela Castillo, Graciela Parasquevaidis, Jacqueline Nova, Susana Barón Superville o la misma Hilda Dianda, solo por nombrar algunas. La insistencia sobre los pionerismos pareciera desviar el foco nuevamente hacia los viejos discursos competitivos del canon blanco erudito occidental, cuando existe un potencial valioso en las diferentes maneras de hacer que se plantean actualmente, los feminismos construidos a partir de la colaboración y las redes, fomentando lógicas no excluyentes. En el caso que estudiamos de Dianda y Malipiero, se presenta la cuestión en torno a los discursos misóginos vigentes de la época, sumado a la cuestión de la ética docente, entendida como dejar que las o los discípulas sigan su propio camino, respetando sus elecciones e inquietudes. Bien, observamos cómo Dianda deja pasar los exabruptos de su maestro y sale del paso ante las provocaciones, en el marco de una relación intensa de varios años convertida en amistad, que incluye apodos cariñosos y el hospedaje de Hilda y Emma en la casa de Malipiero en los numerosos viajes de ida o de vuelta de sus vidas nómades. Hilda le escribe contándole acerca de su resultado en la primera experiencia electroacústica como si nada hubiera pasado, y le cuenta: a pesar del límite de tiempo impuesto, creo que trabajé bastante bien y logré hacer una obra que ha quedado en propiedad de la radio. Tiene una duración de 6 minutos 45 y al construirla tenía la intención de aprovechar diferentes contrastes de sonido y de timbres. Dicha intención se materializa en el título, Dos estudios en oposición. Después de todo, sea a través de medios electrónicos o instrumentos convencionales, lo que parece importante es la claridad de las ideas y o la intuición para aprovechar los resultados de la experimentación sonora que le pueda interesar a la persona que compone. Al año siguiente, Dianda concurre a los cursos de verano de Darmstadt, asistiendo a varios cursos. El entorno musical europeo comienza a interesarse por sus obras. Recibe solicitudes de sus partituras o grabaciones desde Bruselas, Madrid y Hamburgo. En esos años también compone una numerosa cantidad de obras que yo en el artículo que estoy publicando las pongo como catálogo actualizado. Se presentan en concierto en España durante un mes, Emma en el violonchelo e Hilda al piano.
Allí recibe la medalla al mérito cultural del Instituto de Música Kranichen de Darmstadt por la participación en los cursos. En 1962 participa en el Festival de Música Contemporánea de Florencia y luego de un breve pasaje por París vuelve a Argentina. De regreso en Córdoba, en el 62, luego de haber obtenido no solo formación y experiencia, sino reconocimiento en varios círculos de música contemporánea de la época que le permitieron acceder a su legitimación dentro del campo. En 1964 fue honrada por el gobierno de la República Italiana con la medalla de plata al mérito cultural por sus estudios y por la difusión de la música contemporánea italiana. Comienza a relacionarse en el Centro de Música Experimental de la Escuela de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba y en 1965, en el marco del Congreso Latinoamericano de Acústica, participa de una mesa redonda sobre problemas de la composición electroacústica. Allí, con participación de los compositores de Dianda y de Kröpfel, hay también una activa participación de los miembros del grupo de música experimental de esta escuela. Esta es una cita del trabajo de Kitrosser y de Restifo. Notamos que su creciente participación en distintos eventos y conciertos da cuenta de una nueva relación con el medio musical e institucional, tanto en Córdoba como en Buenos Aires. Esto contribuirá para que posteriormente ocupe el cargo de profesora de composición e instrumentación y orquestación en la Escuela de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba entre 1967 y 1971. Luego compone entonces su próxima obra, en este caso es una obra mixta, ¿sí? Titulada A7 para violonchelo en vivo, tocado por Emma, y banda magnética de 6 canales. Acá hay un texto de la propia Dianda para el programa de presentación del concierto, ¿sí? El programa mecanografiado. En esta descripción notamos que alude a cuestiones técnicas de la realización de la obra, también, así como también cuestiones estéticas. Esta obra está dedicada nuevamente a Emma Curti. Quizás sea apropiado mencionar que al año siguiente un semanario de actualidad destacará en un número la creciente presencia de las mujeres en las orquestas, colocando la duda sobre si ellas tenían o no, comillas, condiciones, y mencionando que Curti accedió al comprometido cargo de violonchelo solista de la Orquesta Filarmónica Municipal a través de un concurso abierto. Al parecer, no bastaba con que se desempeñe idóneamente como intérprete, tenía que probar que lo podía hacer a pesar de ser mujer. La misma suerte corrían otras mujeres en el rubro de dirección orquestal y composición. La nota de este semanario no está firmada y se debate entre reconocer el cambio de paradigma o caer otra vez en los estereotipos de género tradicionales. La investigación sonora alrededor de las músicas nuevas del siglo XX suele destacar el papel de las o de los compositoras y compositores, dejando en un segundo plano o omitiendo directamente el trabajo y los aportes de las y los intérpretes en el proceso de creación de las mismas. Como podemos ver en esta breve revisión de la vida y obra de Hilda Dianda, el papel de Emma Curti ocupa un lugar de importancia, no solo por la presencia de numerosas obras instrumentales para violonchelo de su catálogo, sino también la realización puntual de esta obra mixta en la que la intérprete, conocedora de nuevas técnicas instrumentales, interviene tomando decisiones que la podrían colocar en un lugar de coautoría. La apertura hacia el trabajo colaborativo entre compositoras y compositores e intérpretes empieza a ser un tema de interés en la época y Dianda explorará esa apertura en diferentes aspectos, como la notación, lo que puede verse reflejado en la serie de obras titulada Ludus. En ellas se parte de la aplicación de la idea de juego al tratamiento instrumental, al rol del director y la estructura total de la composición. Utiliza diferentes tipos de grafía y se involucra en procesos de apertura y propuestas de improvisación. Los documentos conservados en la Fundación Aroñán Paraskevaidis incluyen un folleto sobre un ciclo de conciertos de música electroacústica organizados por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires en el Centro Cultural San Martín, presentados por Hilda Dianda junto al compositor Eduardo Bértola, también cordobés,
en julio de 1972. Esta interesante reunión de compositores cordobeses nos permite observar las obras que han elegido programar y cómo dialogan con sus propias obras. Sí, acá en esta diapositiva, en esta foto, podemos observar los compositores que han elegido y las obras. Es un hecho bastante llamativo para la época, ¿no? La realización de conciertos con esta programación. A finales de 1972 observamos un nuevo viaje de Dianda, lo que podría llamarse una especie de exilio voluntario, un autoexilio, en un contexto político difícil alrededor del regreso de Perón a la Argentina. Luego regresa a Buenos Aires a fines de 1975 y comienza la composición de una nueva obra electroacústica en el laboratorio del Centro de Investigaciones en Comunicación Masiva, Arte y Tecnología, también conocido como SIGMAT, que funcionó entre 1972 y 1977. Esa obra se llama así, con nombres con puntos suspensivos al comenzar y al finalizar, Después el silencio. El valioso trabajo de Miguel Garuti, compositor y musicólogo, con el fondo personal de Fernando von Reichenbach de la Universidad de Quilmes, permite reconstruir buena parte de las actividades de dicho centro, el SIGMAT, que hasta ahora permanecían inaccesibles. Entre 1971 y 1989 se desarrollaron los cursos latinoamericanos de música contemporánea, cursos libres de verano que se desarrollaron de manera itinerante y de manera extraoficial y autogestionada. Coinciden con las dictaduras militares latinoamericanas, sosteniendo una actividad artística y docente junto con los ideales de resistencia en un clima de solidaridad. Y la Dianda participa en la quinta y en la sexta ediciones de estos cursos latinoamericanos realizados en el Goethe Institut de Buenos Aires en 1976 y 1977. Primeramente participó como docente en talleres de composición y nuevas técnicas instrumentales, junto a Corión Aronian, a Bazán, a Bértola, a Viriotti, a Curti, a Kuznir, a Parasquevaidis, a Silva y a De Pedro. En la sexta edición se escuchó en concierto Después el silencio. En dicha ocasión puede tratarse del estreno, aunque no pudimos confirmarlo. Se conservan las notas del programa escritas por la compositora. Nos dice, fue totalmente concebida y concretada respondiendo a una muy subjetiva y personal necesidad de expresión. Por esta razón, para quien la realizó al menos, en esta composición son más importantes los sonidos en sí mismos, la estructura sonora, las combinaciones, mezclas o justaposiciones tímbricas y, prevaleciendo sobre todo esto, el clima expresivo, emocional, si se quiere. Hay una tachadura que toda explicación o consideración técnica que de ella pueda hacerse. Dianda, 1977. Fin de la cita. Las palabras son pocas, quizás las estrictamente necesarias, en un contexto donde una palabra de más puede llevar a la desaparición y a la muerte. La parquedad o la austeridad aquí no significan frialdad o indiferencia. El grupo de docentes de esta edición comparte muchas inquietudes y colocan constantemente la importancia de la experiencia con medios electroacústicos dentro de la formación de las músicas y músicos, ya sea que luego se continúe en ese camino o no, como una manera de expandir el imaginario sonoro y las limitaciones de las propuestas institucionales convencionales. Durante los años de dictadura cívico-militar en la Argentina, Dianda no compone, pero ofrece cursos y participa en ciclos de audiciones musicales semanales en Radio Nacional, por ejemplo en 1978. El regreso a la democracia y a la composición. Entre diciembre de 1983 y el 10 de marzo de 1984, en coincidencia con el regreso a la democracia, Hilda escribe su Requiem para bajo solista, coro mixto y orquesta, el cual lleva por dedicatoria a nuestros muertos. Se estrenó en el Teatro Colón el 13 de noviembre de 1986, interpretado por la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires con dirección de Simón Blech. En 1984 vuelve a la composición electroacústica con su obra Encantamientos, realizada con un sintetizador digital Synclavier en el Laboratorio de Investigación y Producción Musical, el famoso LIPM, de Buenos Aires. Durante los años 80 y 90, Hilda continúa componiendo obras instrumentales.
A partir del análisis de la documentación aportada por el archivo de la Fundación Aroñán para Esquebaidis, reconstruimos en la confección de su catálogo al menos 9 obras posteriores a Encantamientos, muchas de ellas fruto de encargos de intérpretes o de orquestas. En una entrevista para el diario La Nación, cuando le preguntan por su calificación como compositora de música electrónica, sonríe y menciona la necesidad de algunas personas de clasificar o rotularlo todo. Cito: las clasificaciones son un intento vano de simplificar la realidad. Fin de cita, Dianda, 1986. Y comenta que solo ha podido realizar pocas obras electroacústicas, pero que le interesa el tema y aprovechará las futuras ocasiones para repetir la experiencia. Ya para terminar, a modo de conclusión o consideraciones finales, podemos decir que a pesar de que notamos que Hilda Dianda ha tenido una intensa actividad de creación, interpretación, docencia y divulgación dentro de las músicas en Argentina y en varios países a lo largo de 50 años, hoy prácticamente no se menciona su nombre, no se programan sus obras, al menos en los últimos años, y en su país no ha sucedido, y no está presente en los programas de estudios locales de compositoras y compositores e intérpretes. Para muchas personas sigue siendo desconocida. Este bache en la formación profesional y en la programación de ciclos de música actual genera una discontinuidad que dificulta el diálogo de las nuevas generaciones con las y los que fueron parte importante en la historia de la creación sonora. Así como a finales de los años 60 y 70 muchos de los discursos giraban en torno a las búsquedas identitarias, en clave emancipatoria, en los últimos años ha aumentado la investigación musicológica que considera cuestiones de género y ahonda en el estudio de las obras de compositoras que han quedado olvidadas. Ambas cuestiones, el latinoamericanismo y el feminismo, están conectados y seguirán proporcionando nuevos temas de investigación y nuevos abordajes en las obras y figuras ya conocidos. Nuestro trabajo se propone entonces volver a colocar la obra y la figura de Hilda Dianda para que sean tomadas por nuevas investigaciones y para que su música vuelva a sonar, ya sea en las salas de concierto, en las instituciones musicales, como también en las listas de reproducción de las plataformas y sitios que hoy nos permiten escuchar músicas en línea. Bueno, esto ha sido todo. Muchos agradecimientos especialmente a la Fundación Aroñán para Esquebaidis, a Miguel Garuti, a Ana María Romano, a Gabriela Yaya, a Jorge Sad y a la Red de Compositoras Latinoamericanas, REDCLA. Bueno, acá estamos, de vuelta en la charla. Pues no sé, tú dirás, abrimos la discusión. Abramos la enorme discusión. El intercambio de ideas, El intercambio de ideas suena mejor. Me quedo pensando en la cantidad de conexiones, ¿no? De tu relevamiento que es bien actual, ¿no? Y digo, bueno, cuántas cosas han cambiado y cuántas cosas todavía persisten y que es increíble, tenemos que seguir trabajando en esa dirección, ¿no? Sí, yo estaba escuchando tu ponencia y yo detecté, o sea, todo lo que expuse anteriormente como que en un cuerpo, en la experiencia encarnada de Dianda, vi todo como todas esas brechas, ¿no? O sea, las brechas por género, el hecho de ser mujer, que no puedes acceder a según qué espacios, cuando ella demostraba de bastante capacidad, ¿no? Es decir, yo no la conocía ella, no conozco su trabajo, pero a partir de lo que has expuesto, me llama mucho la atención cómo lo que vivió ella en su momento, pues se sigue. Estamos en el 2020-2021 y todavía estamos hablando de estos temas, ¿no? Y entonces a mí me genera mucha como un poco también de rabia de no conocer, no tener estos como precedentes históricos, ¿no? Porque yo creo que si tuviéramos acceso a esa información, a lo mejor desde cuando a lo mejor ya se habrían rebasado estas brechas, ya se habrían formulado políticas públicas adecuadas desde la realidad de ser música también, ¿no? Es decir, ahora estamos todavía en las mismas.
en la misma situación que Diana, ¿no? Sí, Sí. quizá lo más difícil es eso, pensar en que quizá las nuevas generaciones creen que están haciendo todo un trabajo por primera vez y ya hubo compositoras y compositores con de no binarie que ya estuvieron en ese lugar y han librado las mismas batallas y como bueno, como también remitirse un poco a conocer esas referentes para poder trazar una continuidad, un cambio también, pero saber con quién estamos dialogando, ¿no? Cómo es ese árbol genealógico, esas ramas, digamos, y esas raíces. Em, Tengo la impresión de que todavía hace falta trabajar mucho sobre políticas de discriminación positiva porque las inequidades no hacen que sea tan fácil llegar, ¿no? Antes era dificilísimo por una cuestión económica, esto de los laboratorios eran súper exclusivos, con material muy muy caro, aparatos enormes que en general estaban en las radios o en los estudios de televisión o en las universidades. Pero bueno, con todo el desarrollo tecnológico, la revolución del sintetizador, la revolución de la computadora portátil, esa brecha tecnológica, podríamos decir, este, se ha ido acortando, se ha ido facilitando, ¿no? Si bien la cuestión económica nunca ha dejado de estar ahí problematizando, pero bueno, comparado con 50 o 60 años atrás, estamos mucho mejor. Ahora bien, las compositoras y compositores no binarios siguen teniendo el problema de que no son escuchados o digamos, no son recogidos por el relato musicológico, por la academia, por los medios, ¿no? Mm. Sí, a mí me recuerda mucho cuando mencionaba los libros canónicos aquellos de Pilar Ramos, que habla mucho de las sombras históricas, ¿no? O sea, esas sombras que pesan y cuando tú expones, bueno, compositoras como Diana, es como decir, claro, es que hay unas sombras históricas ahí que mientras no se impulse también en las aulas, en la parte pedagógica, las figuras, las referentes compositoras y cuáles fueron sus experiencias para llegar ahí, mientras no se visibilice esta, que también es una brecha, la brecha histórica, ¿no? Entonces, mientras no se corrija eso, pues va a pasar lo que comentaba, ¿no? Es si se están trabajando con políticas públicas que intentan erradicar las brechas de género, pero si se trabaja la parte efectista, no se trabaja no se desarrolla como todo el cuadro que tiene que ver con la educación, con la formación curricular, visibilizar el trabajo de las mujeres y disidencias en los aportes científicos, musicológicos, artísticos y tal. Y mientras no se haga eso, difícilmente. Entonces pasa lo que decía una de las entrevistadas, ¿no? Pues el efecto rebote, ¿no? Finalmente se quieren impulsar medidas, pero si no se cambia la cultura organizacional, si no se cambia la percepción de las personas, bueno, pues vamos a seguir igual, van a seguir existiendo esas tensiones entre el género, la música entre género y el arte género. Entonces yo creo que es un reto, ¿no? Yo creo que es un buen punto de partida también como hacer esto, traer a la mesa este tipo pues, de investigaciones, ¿no? Que se ha hecho muy poco y luego te vas a buscar ahí y te encuentras compositoras, etnomusicólogas, gente muy potente de la época y que está invisibilizado su trabajo, ¿no? Sí, ahora Sí, en la dialéctica entre lo legal y lo cultural, ¿no? Mencionabas que por lo menos en España y supongo que en Chile también hay legislación que menciona cupo, que fomenta la obra de compositoras y disidencias. Bueno, ¿eso se cumple? ¿Eso da algún resultado positivo? Cómo lo ves? en el caso de España todavía se está trabajando. Es lo que yo decía que, por ejemplo, falta. Lo que pasa es que en el caso de España, en comparación al caso de Chile, es que en España se formulan esas políticas desde la lejanía, es decir, la institución genera un marco normativo de actuación para dar derechos a las personas, sin embargo, pocas veces se acercan a ese sector en donde
pues valdría la pena acercarse para hacer una diagnosis y ver cuáles son las necesidades propias de ese sector para intervenir. Y yo creo que en el caso de España no se ha hecho todavía este diálogo entre la institución y las trabajadoras de la música o las disidencias. Es decir, yo no lo percibí cuando yo hice este estudio. Ahora, a diferencia de Chile, sí encuentro esa instancia, porque, bueno, ahora no ahondé mucho en el tema porque me pareció interesante primero empezar por lo otro. Pero en el caso de Chile sí que las trabajadoras de la música han encontrado en las tecnologías y en los entornos digitales como ese espacio de articulación en donde generan debate, visibilizan la problemática, estas brechas de género, que a mí me lo dijeron de una manera muy personal y muy ahí en entrevistas, aquí se visibilizan en el ámbito público digital, pues así de alguna manera, y, eh, y justamente coincide con el estallido social, con una nueva constitución, entonces ahora como que el marco normativo está como en una crisis existencial, hacia dónde va, y justo ahora eso lo hace interesante, ¿no? Como, por ejemplo, se está generando un debate, se hizo una instancia constituyente, se escribió una constitución, se recogieron las necesidades y los sentires de los sectores y se redactaron propuestas de artículos con una comisión técnica tal y cual, que es lo que se viene ahora a someter a un apruebo, ¿no? Si pasa o no pasa. Pero la instancia se creó. Las trabajadoras de la música y disidencia en este caso han sido escuchadas, creo yo, o por lo menos el sector cultura, se creó una mesa sector cultura y recogió, ¿no? Toda esa diagnosis, se ha recogido como todas esas inquietudes. Y eso es lo que yo veo de diferente, o sea, en cuanto a un lugar y a otro, que en el Estado español falta, no hay esta instancia de diálogo, la verdad que no la encontré. De hecho, me tocó hacer una aproximación con gente de Mujeres y Música, la presidenta, y bueno, un par de personas hice entrevistas y estas, digamos que se mueven en el ámbito institucional. Sin embargo, cuando me iba a entrevistar a las trabajadoras de la música, etcétera, me decían, no, pero es que yo no conozco qué hace Mingue. O sea, no había ni siquiera ese diálogo institucional, digamos, sectarizado, ¿no? Del gremio. Entonces es curioso ver, observar, ¿no? Este tipo de, que tiene que ver la coyuntura política también un poco, ¿no? Entonces, Sí, eso es lo que yo encuentro de diferente. ahora que decís eso, estoy pensando que tiene que ver también y lo comentábamos en una reunión el lunes, si mal no recuerdo, lo comentaba una compañera de la red, Paula, decía, bueno, pero hay que ver qué entiende cada persona, cada institución, cada programa por perspectiva de género, ¿no? Si ahondamos fino y leemos un poco y hacemos esta propuesta de interseccionalidad como hiciste vos, bueno, ahí está todo relacionado y no hay cómo no relacionarlo en la América Latina cuando vemos tantas situaciones de inequidad, ¿no? Entonces aparecen estos programas que juntan la cuestión de la militancia con el activismo, con el artivismo, ¿no? Y ahí las redes de sororidad tienen que ver más que nada con poder echar una mano y utilizar la tecnología para muchísimas cosas, desde echarse una mano cuando la cosa está muy difícil económicamente y también para la distribución del conocimiento, que me pareció súper interesante, ¿no? Que es la distribución de, de un capital simbólico y como herramienta que permita una mayor inclusión social, ¿no? O sea, es todo junto, es el desarrollo profesional y también la expresión. Y otra de las cosas que me pareció súper interesante es que hablaste de la dictadura de los algoritmos, ¿no? Ahora que estamos todos, todas, todes digitalizadas y la pandemia además nos puso también como en un modo especialmente intenso, ¿qué pasa con el hablar de los algoritmos como si fuera algo que no tuviera ninguna relación con nosotros, si son los humanos los que finalmente los hacen, los programan, los controlan o los podrían llegar a cambiar si quisieran, ¿no?
no es un poco una disculpa como para decir no nos hacemos cargo, es como decir el mercado se regula, ¿no? Los algoritmos se regulan, los Mm, algoritmos no se regulan por sí mismos, evidentemente son las plataformas de streaming o los diferentes agentes que se hacen cargo de las decisiones que toman y de las exclusiones, ¿no? Em, y cómo, así como están dadas las cosas ahora, sin una intervención con una perspectiva de reconocimiento de derechos, se puede llegar a reforzar la discriminación por idioma, por clase, por generación, todos esos aspectos que mencionaste. ¿Cómo se podría, em, para vos, como aprovechar esto del algoritmo, pero a favor? Bueno, yo lo que he observado es de que, por ejemplo, lo mencioné la Femnoise, es el Sí, colectivo en Barcelona. Ellas crearon, o el colectivo más bien, creó una plataforma que surgió en diciembre del 2020. Es que este dato, entre el 2019 y 2020, justo venía el tema pandémico y tal y cual, sacaron la aplicación y yo creo que lo que están ofreciendo también es una alternativa de articularse fuera de las plataformas estas que domina Facebook, por ejemplo, ¿no? sí, Instagram, no las quiero sino nombrar, que pero claro, las que usa han todo el hecho como mundo y claro, su desarrollo propio. Entonces, te metes a la aplicación y es muy amigable, es muy como intuitiva. Entonces, tú te habilitas el perfil tal y cual y bueno, pues te pones en contacto con músicas o músiques en la región, en la localidad o a nivel internacional. También salen ofertas de trabajo, es decir, funciona como un tablero de oferta de trabajo, se necesita DJ para no sé qué, giras, tal y cual. E incluso se pueden hacer talleres que se suben a la plataforma. Y también hacen como charlas, el otra vez hicieron uno sobre el blockchain, no sé qué. Bueno, yo creo que el modelo de negocio es muy autosustentable, lo gestionan estas personas y está fuera, digamos, de esta idea de la plataformización, de capitalismo de plataforma, ¿no? Sino que es más colaborativo y yo creo que es una buena propuesta para mirar, ¿no? Cómo le están haciendo estas compis. Entonces, yo creo que es lo que he observado es que falta, es decir, por ejemplo, las trabajadoras de la música o en general, excepto los músicos o músicas, pues dependen mucho de las plataformas para difundir sus contenidos. Sin embargo, esas plataformas están en un terreno privado, que tengas acceso a eso es otra cosa, pero cuando tú te abres una cuenta, pues aceptas según qué condiciones. Entonces no eres tan muy libre del que, o sea, y de repente a lo mejor alguien te hackea o lo que sea, pierdes tus contenidos y no sabes a quién reclamar o son muy vulnerables estas plataformas, estas redes. Entonces, por un lado eso y por el otro lado, pues que no podamos, digamos, sentirnos libres de expresar y de decir, ¿no? Y de articular, porque en algún momento te van a sacar, ¿no? Te van a dejar fuera. Entonces, yo creo que el reto aquí es, como decía Nuria Verges, es despatriarcalizar los medios, las plataformas y las tecnologías para, como decía Wachman, ¿no? También lo señalaba, que son estudiosas de las teorías, de las tecnologías, de género y tecnologías, decían, pues hay que aproximar las tecnologías, hay que hacerlas desde nuestra perspectiva, desde nuestra interseccionalidad, desde cómo nos apropiamos de ellas, pero para generar nosotras conocimiento, generar pues eso, nuestros propios medios, ¿no? Que no dependa mucho de este capitalismo que al final sigue siendo el patriarcado ahí metido, ¿no? Diciéndote cómo tiene que hacer las cosas o determinando según qué tipo de comportamientos o de estereotipos. Entonces yo creo que ahí hay todo un terreno, ¿eh? Yo creo que hay todo un reto y lo que yo he visto bueno, las brechas están por ahí, ¿no? O sea, el no poder acceder a ese conocimiento que nos deje fuera otra vez y que nos deje visibilizadas de nueva cuenta. Entonces aquí yo veo el riesgo, ¿no? Es decir, pues al final, como dicen, ¿no? La tierra es de quien la trabaja, entonces, ¿cómo es posible que generas contenido pero otros se están forrando, como dicen bueno, coloquialmente? ahí está la mayor parte de los artistas, las artistas, les artistas,
están regalando sus contenidos a las plataformas mainstream porque desde el momento en que ya no casi nadie escucha ni distribuye música por medios físicos, ¿no? El disco, el cassette, el CD. Bueno, hasta hace 10 años o 12 años por ahí tenía vigencia, pero en los últimos años fue así como un vendaval y todo se convirtió en virtual. El tema es que el terreno de lo virtual todavía no está regulado, o sea, está regulado por el mercado y el mercado ya sabemos cómo funciona, ¿no? No Sí, funciona así incluyendo es. la gente o distribuyendo equitativamente pues, la plata que te correspondería a vos por la cantidad de reproducciones que tenés mensuales o anuales de tu música en línea, ¿no? Entonces, bueno, Mm, hasta que los estados no se dignen a regular esas empresas privadas, bueno, está esto que nos estabas contando, diferentes colectivas, grupas, redes que están metidas a través de la tecnología donde de alguna manera funcionan artísticamente, laboralmente, pero creo que también solidariamente eso es muy interesante, ¿no? El espíritu mm, del compartir que sin duda va a contramano de esto que decías del capitalismo, ¿no? Porque en el capitalismo querés saber hacer algo y tenés que ir a pagar por un curso y si no podés, bueno, pero mm. existen ya muchas opciones por fuera y quien busca, busca y encuentra, bueno, encuentra un camino también para seguir perfeccionándose y compartiendo también con otras personas. Sí, yo pues, ahora cuando tú exponías, me saltaba como un poco una idea loca, pues decía, ¿qué pasaría si la Diana y Emma Curti hubieran vivido en esta época, ¿no? Que hasta dónde hubieran llegado estas mujeres, ¿no? Claro, claro. Porque, o sea, cuánto talento no se ha perdido por falta de acceso a este conocimiento, por falta de acceso a las tecnologías, por negárseles justamente, pues, ¿no? En ser creativas en ese terreno y pues yo creo que seguimos en las mismas. Sin embargo, también veo una oportunidad. El Internet está. Yo creo que es más bien como hace falta, me da la sensación, no, es que es así, hace falta más ingenieras, desarrolladoras, donde podamos no solamente visibilizar la parte del género en el tema creativo y de las artes, sino también en las ciencias, en la tecnología, y que también se desarrolle una tecnología desde esa mirada, ¿no? Que no sea eurocéntrica, que no sea oculocéntrica, que no sea, ¿sabes? Porque también ahí hay otras brechas que también como nosotras no, por ejemplo, yo veo, tengo mi capacidad visual, mi capacidad auditiva y tal, pero por ejemplo, ¿qué pasa con todos Claro, esos otros cuerpos o cuerpas que no tienen acceso por dificultades varias, ¿no? claro. Entonces, son varias líneas, son varias preguntas yo ahora, por ejemplo, en Chile lo que estoy tratando es como de entender cómo se generan estos nuevos ensamblajes que emergieron a partir del COVID y a partir del aislamiento social, la crisis sanitaria, pero luego sumado al estallido. Entender cómo esos dos grandes hitos se suman y hacen una mezcla ahí rara, pero que muy interesante en términos de articulación, de organización, de participación colectiva y de visibilización también por medio de lo digital, ¿no? Que así ha jugado un papel fundamental. Pero no sé, yo pienso, si estas compositoras que fueron que están todavía ahí en las sombras, si hubieran nacido en esta época, Y a lo mejor el mundo hubiera sido otro. claro, bueno, seguramente, porque de hecho hay preparando los materiales para la charla que voy a dar el viernes en La Plata, que ya lo podrán ver, supongo, porque también estará en nuestro canal de YouTube cargado. Muchas de los materiales que voy a compartir están en un golpe de clic, están a disposición en línea, pero si alguien no te dice que existen esas personas haciendo eso, muchas veces no llegás. Entonces hay como una ilusión de que tenemos todo a disposición en Internet, pero después está el condicionamiento cultural y el condicionamiento de nuestra formación académica que hace que en teoría está ahí, pero no es tan fácil llegar. Entonces, bueno, por eso también estas charlas, estas compartidas, estas mesas de reflexión
a la cual vamos a tener que empezar a cerrar porque estamos en tiempo, pero digamos que más allá de que Internet nos proporciona un montón de posibilidades, a veces también está esa ilusión de que está todo y hay cosas que no están y hay cosas que por más que estén no llegás. Porque no sabes que existen, porque ni siquiera se te ocurrió pensar que podía haber una compositora latinoamericana en 1959. Porque los libros Mm, de historia de la música electroacústica mainstream o canónicos mencionan a otros nombres y está bien, pero digo, ¿y por qué me recortaron la foto? ¿No? Acá había más personas en la escena y no lo están contando. Bueno, de alguna manera lo que estamos haciendo es claro, tratando de ver la foto completa, la escena completa, para que también ahora, el día de hoy, también nos podamos ver y nos podamos escuchar, ¿no? Y no nos claro. quedemos atascadas en lo que solamente nos proponen las redes sociales o las plataformas mainstream. Claro, a mí una pregunta que te quería hacer es como, por ejemplo, las compositoras, porque yo entiendo que la música, las compositoras de la música adulta sobre todo son muy, no las veo tan presentes en las redes, no les veo tan ahí visibles, o sea, yo ahí haciendo mis rastros no veo mucho. Yo pienso, igual están estudiando y haciendo muchas horas de estudio y grabando y lo que sea, pero por ejemplo, aparte de la Red Lat, ¿qué otro tipo de experiencias como compositoras a nivel internacional o gremios se están dando en América Latina, ¿no? Y es algo más reciente, ¿eh? Yo creo que es algo de los últimos 5 o 7 años y con respecto, incluso hoy nombré un par de compositoras como Beatriz Ferreira, que están vivas y están súper actuantes y componiendo y presentándose en público. Lo que pasa que también el componer y difundir la obra y hacer de propio agente de prensa y todo eso también es un trabajo enorme, ¿no? Y quizá me parece que en otro momento no estaba tan planteado la organización como colectiva, así como lo que estamos viendo ahora, ¿no? En la Redcla y también en las colectivas que son parte de cada país. Como que tiene otro peso, tiene otra fuerza si se tracciona desde lo grupal. ¿No? Me da la impresión. Pero bueno, eso tiene que ver también con la perspectiva de género y con dejar de pensar en figuras en el sentido del compositor genio que compone de la nada, sino de empezar a pensar más horizontalmente, más rizomáticamente y que estemos más conectadas y ayuda a la visibilización de toda la red, Ujú, ¿no? claro. Entonces, también es una construcción, creo que es muy reciente y quizá muchas cosas la vayamos a ver dentro de un tiempo, digamos. ¿En qué resulta Sí, todo esto? yo lo que creo es que, bueno, conozco muy poco el trabajo en términos de los entornos digitales, el trabajo de compositoras, es decir, todavía me da la sensación, es una impresión mía, pero como que es como una comunidad muy hermética a veces, ¿no? Entonces, Puede serlo. es la sensación que yo tengo. Estamos tratando de que no, pero bueno. Hay experiencias que he encontrado como las colectivas Tsunami, que son también jóvenes ahí en México, música doc y tal cual, y que se están moviendo en las redes y esto, y generan su lista de Spotify y tal cual. Y Claro. luego también el seminario de género que organiza la UNAM, no sé si lo conozcas, pero también están ahí tratando de darle visibilidad a las compositoras y bueno, yo lo sigo en cada sesión, pero sí que es verdad que todavía, o sea, comparado con otros entornos, ¿no? De música, de otro tipo de música, la veo muy hermética, bueno, es una apreciación mía, ¿no? Una comunidad como hermética en cuanto a su relación con las tecnologías o con los medios o estar presente en las redes. Y no sé, me llama la atención, por eso era como una pregunta así como más desde tu lugar, desde tu posición, desde tu punto de vista, ¿no? O sea, ¿cuál es el punto de vista de las compositoras o de las artistas que se mueven en ese terreno, ¿no? Y Con bueno, referencia a esto. yo no podría hablar por toda la gente, puedo hablar de mí y de lo que veo, de mis compañeras más cercanas. A mí me da la impresión de que tiene que ver, la diferencia está en que
esta revolución y este punto de quiebre que por lo menos desde Argentina se empezó a ver fuerte en el 2015 con el primer Ni Una Menos, que después sacudió también en el 2018 la experiencia chilena. Creo que son experiencias que nos están empezando ahora a caer la ficha y a conectar las cosas, ¿no? Conectar la cuestión política con la cuestión creativa, con la cuestión de lo que hemos recibido como formación en las universidades o en otros espacios. Y bueno, es muy reciente, igual se está moviendo mucho y muy rápido. Habría que ver de acá un tiempo qué pasa, ¿no? Eh, y en todo caso, bueno, estamos usando la tecnología tratando de que nos juegue a favor. Esto Ujú. de YouTube o de Spotify por ahí a muchas no nos gusta demasiado, pero es lo que tenemos en este momento hasta que se puedan construir otras alternativas que tengan algoritmos que sean inclusivos, no excluyentes. Y, y bueno, y el resto también es militancia y es esto de comentar el trabajo de las compañeras, ¿no? Lo que hicimos el año pasado en 2021 de los conciertos comentados tiene que ver con eso, con seleccionamos una lista de obras y las escuchamos y la comentamos y le damos valor, la ponemos en la trama para considerarla, porque si no es todo un trabajo muy solitario, ¿no? La composición, el estreno, bueno, van un par de conocidos o qué sé yo, todo bien, qué lindo, pero lo que queremos es que eso también se mueva y para que eso se mueva tenemos que salir de pensarnos tan individualmente y empezar a pensar más en trama, ¿no? En colectivo. Y, y bueno, es un buen momento también para hacer un cierre, no sé si querías decir algo más. No, pues nada, que justo quería comentar que sí viste ahí que también capturé un poco el proyecto que se quiere hacer, o sea, me pareció muy significativo, como práctica colaborativa también la identifiqué, ¿no? Unas nuevas prácticas que se incorporan a las prácticas musicales, esa visión tentacular, ¿no? De ir más allá. Entonces, no sé, o sea, que también me hubiera gustado, no sé si hay tiempo, pero que hablaras un poquito de eso y ya, no Sí, sé. y eso podés hablar vos también, podremos hablar las dos. Estamos planeando una obra grupal electroacústica, una obra sonora, medio arte radiofónico, una especie de zona fronteriza. Y bueno, eso también es una toma de posición, ¿no? ¿Qué incluimos? ¿Cómo nos decimos? ¿Cómo nos mostramos? Y la manera de hacer colectiva ya es un montón, porque es una experiencia eh, que habla de una apuesta, ¿no? De una apuesta. Y para poder encararla y para poder hacerla, creo que también es necesario aflojar un poquito con esa cosa criticona, ¿no? Como que primero hay que largarse a hacer y a jugar y a escucharnos y después veremos, pero nos tenemos que dar la posibilidad de hacerlo, ¿no? Esa es como Sí, mi sensación personal, aflojar un poco con esa cosa tan meritócrata, académica y eso, y apostar más por el lado expresivo y por el lado que nos estamos conociendo también a través del sonido. sí, es muy bonito. Yo me llama mucho la atención, es muy como rompe mi prejuicio, la verdad, con la música. O sea, de vamos a hacer ruido, vamos a través del sonido expresarnos, como sea, ¿no? Libre, como el free jazz, pues el free, no sé qué, Claro, experimental, el free experimental. Pero no es, yo lo traía un poco aquí a la mesa por el hecho de pensar las tecnologías en dos líneas, ¿no? Por un lado, en esta interacción colectiva, creativa, ¿no? De hacer música, de hacer sonido, de intercambiar ideas, de el collage aquel, ¿no? El bricolaje muy punky, por cierto, por pero eso, supuesto. ¿no? O sea, de traerlo como un acto de reivindicación y de activismo, ¿no? De decir, bueno, vamos a hacerlo de otra manera, de darle la vuelta a la chaqueta y verlo al revés y al derecho. Eso por un lado. Y por el otro también pensar, me gustaría dejar como esta reflexión de, yo lo que se me hizo interesante es como pensar las tecnologías no solamente como artefactos que nos ayudan a mediar la creación en nuestra práctica musical, sino que ahora con la web 2.0 y todas estas cosas, pues bueno, las tecnologías también pensarlas como un espacio de activismo político para reivindicar nuestros derechos y para erradicar esas brechas y construir también un mundo mejor, ¿no? Esperando que
que de aquí a unos años ya no estemos hablando de esto, sino que estamos hablando de otras cosas para las nuevas generaciones, que no nos pase como de vianda a nosotros, ¿no? Que eso, 60 años y estamos hablando de algo que vivió ella, todavía seguimos hablando de lo mismo, pues el reto yo creo sería que también aprovechemos estas tecnologías para ir un poco más allá, y esta era un poco mi intención, mostrar las tecnologías como la parte más social o política, ¿no? Del hecho de tener estas redes, lo que comporta y lo que nos toca hacer ahora, ¿no? Y eso, creo que yo ya me quedo aquí con esta reflexión. Y la verdad que suscribo cada palabra y es un poco el leitmotiv de esta mesa de tecnología en el marco del tercer seminario virtual Músicas y Géneros 2022 de la Red de Compositoras Latinoamericanas. Les agradecemos un montón que hayan llegado hasta acá y esperemos vernos y escucharnos en otra ocasión. Chao. Yo también quiero agradecer. Chao. Muchas gracias. Nos vemos en otros espacios. Chao. Muchas veces hablamos de muchos temas sin definir exactamente qué estamos hablando. Cómo el feminismo. Muchas veces cómo el feminismo. Claro que hay una rabia que es un motor, pero esa rabia termina convirtiéndose no son los computadores, no son los sintetizadores, no las máquinas, no la ciencia, es la práctica, el dominio del saber, son las formas, las fuentes, los usos. ¿Cuánto cariño? Gracias. Son las herencias, los desusos. Empodera, independiza, junta, renueva, moderniza, pasa, enseña, aprende. Sigue habiendo brechas de género. Desobedecer ese mandato. No existen aún igualdad de condiciones. Este año de ni una menos. Femicidio cada 35 horas, estadísticas que realmente alarman, cifras que nunca bajaron a pesar de la pandemia, al contrario. Pero una cultura de nativas digitales han generado ensamblajes y redes. Estallido social más pandemia, más nuevas prácticas musicales, más redes sociales, más discurso. A mí hay una frase de Ochi Curiel que es para mí una representante interesantísima del feminismo decolonial, que plantea que las salidas son comunitarias, y yo creo que hay que construir eso, ¿no? Una salida comunitaria donde se establezcan igualdad de posibilidades ante ciertas cuestiones que tengan que ver con los campos laborales y profesionales. Autosugestionará, emancipará, fortalecerá, optimizará, reglamentará, transformará, suscitará, complacerá, inventará, controlará, vinculará, cuestionará, testeará, filosofará, sobreescriba. Sería interesante que no tengamos que autogestionarnos las mujeres en nuestros espacios como compositoras, como intérpretes o en las bandas, y poder tener acceso a campos laborales. Tecnología, festejaria, filosofía, sobreescribia, anarquía, Exactamente qué estamos hablando. Es una primera instancia para tratar de alcanzar cierta equidad, pero la idea no es cortarse solas o soles. La idea es que podamos disfrutar todos de esa producción. Eso. Eso. Aprovechamos la oportunidad y las invitaciones, pero advertimos cierto oportunismo en algunos. Tecnóloga. Pudimos observar que Muchas gracias por sumarse a la linda locura colectiva.